Esto es Cabildeo Digital. Llorando se fue, como acertadamente describe esa famosa lambada, y en ese momento, cuando en el horizonte del cielo chapareño se perdía el avión mexicano que se lo llevaba, en ese momento se produjo el suicidio político del que parecía un invencible caudillo indígena. De eso ya han pasado 4 años. Ni siquiera el contundente triunfo de su partido, un año después, en las elecciones del año 2020, pudo resucitarlo. Un cadáver político. Eso es Evo Morales Ayma, un ex jefazo. Así, Luis Arce Catacora, increíble pero cierto, sin ningún mérito propio, pero gracias a los milagros del gran poder, se convirtió en el líder del MAS. Antes, claro está, tuvo que darle algunas traicioneras puñaladas políticas al que fue su mentor. Y luego procedió a robarle su partido, pero no del todo. Una parcelita del Chapare se quedó pataleando, leal al ex jefazo, mientras la mayoría se pegó al imán del poder, del que no se pueden desprender todos los miles de necesitados de una pega o de un contrato. Casi Nobel en economía. Me refiero a Luis Arce Catacora, el actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Durante 11 años fue el ministro de Economía de su ex jefazo. Fueron muchos años para proyectar una imagen de genio en el manejo de la economía. Como en esos años, recordará usted, había una increíble bonanza que llegaba del exterior y se tiraba la casa por la ventana, las masas obnubiladas se la creyeron. Pero para derrochar el dinero del Estado sin medida ni clemencia, no hacía falta ser un genio. Al final, llegaron las vacas flacas y pudimos ver su triste perfil. También le ocurrió en otro momento al genio de las matemáticas, Álvaro García Linera, quien se tropezó con la tabla del 3 y probó su impostura. A Luchito y a su modelo endógeno se le acabó la bonanza, el gas, los dólares, el oro y el diésel importado. El gobierno de la industrialización ha cerrado un banco, es incapaz de echar a andar las plantas de litio, fertilizantes y otras. Vendió la mitad de las reservas de oro para pagar la creciente deuda externa. Apretó con los impuestos para pagar los sueldos del 500.000 de empleados azules. Y la escasa reserva monetaria que aún queda en el Banco Central no alcanza para pagar los $1.000 millones de la subvención anual a los carburantes importados, por lo que YPFB ha entrado en mora con los productores y proveedores, incluyendo la Shell. Bueno, pero reconozcamos, es genio, pero para otras cosas. Como ningún otro presidente, Arce Catacora y su entorno han estado embarrados con narcos de la pesada y no se les ha movido un pelo.
pero a la larga son evidencias inocultables. En el año 2020, el jefe policial Maximiliano Dávila fue nombrado comandante de Cochabamba. Estados Unidos pidió su extradición por ser un capo del narcotráfico. El gobierno de Arce ordenó su detención en San Pedro, pero no lo entregó. En el año 2021, una grabación entregada por Evo Morales probó que toda la cúpula encargada de la lucha contra el narcotráfico y dependiente del Ministerio de Gobierno y por ende del presidente Arce, daba protección a unos narcos que estaban refinando cocaína en el Valle de Sacta. Aló, mi coronel, ¿me escucha? Salgan de los... Por favor, salgan. No toquen nada, salgan de ahí, por favor. Exfiltren. Salgan del lugar. Exfiltren, ordenaron desde el Ministerio de Gobierno y desde la FELC-N. Salgan, salgan. Con esa orden impidieron el allanamiento a ese laboratorio y la posible detención de los involucrados. Al año siguiente, en el año 2022, el gobierno de Arce Catacora, mediante su ministro de Gobierno y el comandante de la policía, se vieron involucrados en el encubrimiento de un triple asesinato en Porongo y la fuga y posterior entrega negociada del narco Misael Nayar. El comandante de la policía, Johnny Aguilera, fue destituido por su inocultable participación en estos hechos, junto a sus estrechos colaboradores Rubén Aparicio y Álvaro Muñoz. Sin embargo, pasado un par de meses, Aguilera fue posesionado como viceministro de Gobierno. Sí, juro. En este año, al gobierno de Arce Catacora le estalló el escándalo internacional del narco uruguayo Sebastián Marcet, quien huyó gracias a la colaboración del comandante de la FELC-N de Santa Cruz, según el audio entregado por el propio Marcet, prófugo exitoso desde julio pasado. Hola, ¿consiguió averiguar algo? Positivo, hermano. El Díaz mandó capturarte. Tienes que huir lo más antes posible. Bueno, si no quiere terminar preso, usted tiene que ayudarme. Mejor llámame al otro teléfono. La mierda. En Uruguay, cayó el canciller y otras 3 autoridades por unos chats y audios sobre la entrega de un pasaporte a Marcet, que es uruguayo. Aquí, ninguno de la cúpula fue al menos interrogado por las cédulas de identidad bolivianas que portaba Marcet, ni por la protección que le permitió en tan solo un año montar su imperio en Santa Cruz. Inclusive, hay una grabación de quien lo ayudó a escapar, pero aquí no pasa nada, como siempre. Cuatro ministros en el barrial de la corrupción. Ninguna sorpresa. Por evidente corrupción fueron destituidos 4 ministros de Arce. Adrián Quelca de Educación, Wilson Cáceres de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, también de Desarrollo Rural, y Juan Santos Cruz del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Este último fue denunciado por una íntima colaboradora por cobrar coimas a 8 empresas que sumaron cerca de $3 millones. Lo anterior, sin embargo, son porotos en relación a las adjudicaciones de tramos camineros por parte de la ABC, cuyo expresidente Henry Nina ha sido protegido a ultranza. En cambio, después de muchos meses de impunidad, finalmente cayó el gobernador de Potosí, por Evista, involucrado en la compra dolosa de ambulancias y otros. Y por Evista también cayó Wilfredo Chávez, el procurador del Estado que había convertido sus dependencias en una agencia de empleos y que hizo perder al país todos los juicios de arbitraje que estuvieron a su cargo.
La inexistencia de transparencia, la impunidad y las adjudicaciones a dedo son la hermenéutica cotidiana de la corrupción y nadie se calienta por ello. Hace pocos días, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció que ya tenía el contrato para Viru Viru Hub, que sin duda es de varios millones de dólares, pero no quiso decir el nombre de la empresa que se benefició con esta adjudicación que se supone es pública. Es para no creer. El dinero del Estado se maneja como si fuera una cosa nostra y en secreto, claro está. Lo grave, ojo, está en YPFB y el negocio de la importación. YPFB es un punto aparte, porque maneja sin control algo más de 4.000 millones de dólares año, datos del año 2022. Y maneja ese dinero para la importación de carburantes en adjudicaciones directas, es decir, a dedo, por las que paga a los intermediarios comisiones arbitrarias, a su antojo, todas estas comisiones altísimas. El levismo, a través de Romero y Morales, exministros ambos, denunciaron que en unos pocos meses del año pasado los sobreprecios en diésel y la gasolina sumaban más de 700 millones de dólares y que en el año 2022 se había importado mucho más de lo que el país podía consumir, tanto que YPFB no tenía capacidad de almacenar semejantes volúmenes, por lo que los denunciantes sospechan que se trató de una importación solo en papeles. La denuncia está hecha y la investigación congelada en foja cero. Cualquier fiscal con un dedo de frente podría preguntarse, habiendo importado en exceso, ¿cómo es que ahora hay que hacer cola para conseguir diésel? El opositor Evo Morales fue más allá y apuntó al hijo del presidente, quien estaría involucrado en estos y otros negociados como los del litio. Sin embargo, hecha la denuncia, muere el escándalo y todo sigue igual. 10 muertos, 200 presos políticos y una resistencia alentadora. El gobierno de Arce Catacora ha dejado ya 10 muertos entre los presos políticos y los caídos en conflictos sociales. Dejó decenas de heridos cuando soltó a su militancia convertida en una horda violenta contra los bloqueos y manifestaciones de los años 2021 y 2022. Gasificó, apaleó y encarceló a jóvenes que pedían derogar la llamada Ley Madre, la 1386, o un censo para el año 2023. Fue brutal con los cocaleros de los yungas, maestros y jóvenes del Plan 3000. No así con los cooperativistas del oro. Cada año, en la celebración del aniversario de su gobierno, Arce tuvo un conflicto que lo obligó a retroceder. Derogó la ley 1386, adelantó la fecha del censo, no tanto como queríamos, pero la adelantó, y devolvió la sede de Adepcoca. Pero luego de retroceder y cuando en las rotondas de Santa Cruz se disipa el humo de gas y llantas quemadas, entonces comienza la cacería. El paro por el censo, que duró 36 días, concluyó el 26 de noviembre y el 28 de diciembre se ordenó el secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido actualmente en Chonchocoro. Los presos políticos superan los 200, entre los detenidos en las marchas y bloqueos y los de la cruel venganza por la huida del ex jefazo. Muchos están próximos a cumplir 3 años en las más penosas condiciones, como el cocalero César Apaza o Marco Antonio Pumari. Se siente un aleteo de independencia. La división en el MAS abrió un pequeño espacio para que algunos jueces den aleteos de independencia. En el Alto,
Un juez se declaró incompetente para juzgar a una expresidente como Jeanine Áñez porque a ella le corresponde un juicio de responsabilidades. Y hace pocos días ocurrió lo mismo en Sacaba. Fue increíble. Y otro, en La Paz, absolvió a Marcel Rivas, ex jefe de migración, pero no lo soltarán a pesar de estar en huelga de hambre desde el pasado 26 de octubre. Un gobierno que apoya sin tapujos a los terroristas de Hamás y al genocida e invasor de Putin, ¿qué piedad puede tener con los presos políticos locales o cualquier otro opositor, incluyendo a Evo Morales? Lo último que se pierde es la esperanza. La oposición está muy golpeada por su natural división y por decenas de procesos judiciales, detenciones y falsas acusaciones. Hay desesperanza, pero la gente se vuelve a levantar. En 3 años, Arce Catacora ha tenido que enfrentar 2 movilizaciones nacionales colosales y varios sectoriales como las que ya hemos mencionado. No es poco, aunque la gente se olvida que se dieron grandes batallas. La resistencia, gracias a los abogados independientes, logró que 800.000 personas pidieran un cambio en la justicia. Y Amparito Carvajal, con una escalera y su valentía, logró expulsar a los ocupas del gobierno de la Casa de la Asamblea de Derechos Humanos. El gobierno está acumulando la bronca de la gente que todavía se siente impotente por falta de liderazgo, pero no dudará en retornar otra vez a las calles cuando la crisis económica estalle en sus bolsillos. Y eso, me parece, no está lejos de suceder. Arce Catacora ya no tiene la gobernabilidad que le daban los 2/3 en el legislativo. Y los aleteos en la justicia, aunque pocos, son importantes indicios de que la hora del cambio se avecina y de que sí se puede derrotar a un más dividido. Y la pregunta del millón es ¿quién? ¿Quién será el conductor de ese cambio? Y eso está verde, pero la fruta verde madura con el tiempo. Esperemos. A pesar de todo, sí se puede. Y yo me despido. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Hasta pronto. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.